A todos nuevamente a este lugar de adoración cristiana. Yo voy a pedir a los ujieres que pasen por aquí. Ellos van a pasar a recoger la ofrenda. Y mientras que ellos pasan por aquí y oran, Señor y Padre de la Gloria, te damos las gracias en este día por poder estar aquí, Señor, por poder con un corazón sincero y agradecido, Señor, entregarte estas ofrendas, Señor, para tu obra, porque sabemos que tú no necesitas nada, Señor. Agradeciéndote por el sustento, Señor, que tú nos das cada día, Padre. Muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mientras que las hermanas pasan a recoger la ofrenda, yo quiero darle nuevamente la bienvenida a todos. No sé si hay alguien que nos visita por vez primera. ¿Sí? ¿Por aquí? ¿Sí? Pues bienvenida. Vea también bienvenida. Que se sientan a gusto, mejor que en casa. Bienvenidos a todos. Saben, también les echamos de menos y enviamos un saludo desde aquí a los hermanos de Perú. Me estaba recordando de Salvador. De Cintia, de los hermanos en Perú, también de los hermanos en México. Bienvenidos, gracias por estar allí domingo tras domingo. Los hermanos de el refugio de Chilecito, Argentina, también de verdad que le enviamos un caluroso saludo a Río Negro, Mar del Plata, de Buenos Aires y por ahí también. Ahí seguimos. De Estados Unidos también, hermanos en Canadá, Tenerife, Las Palmas, Alicante, sí, Italia, Londres. De verdad, todos los hermanos, todos bienvenidos. Y a todos los que están aquí también bienvenidos. ¿Saben? Ellos también permanecen fieles a los estudios, a los sermones, así como ustedes, y de verdad que yo agradezco a Dios. Doy gracias a Dios porque, saben, la vida cristiana es bastante dura, es difícil, es complicada a veces, pero nosotros seguimos aceptando el reto de seguir adelante. Yo creo que en medio de las pruebas seguimos adelante, en medio de las dificultades, de los problemas, a pesar de que nos encontramos tropiezos en el camino. Podemos todos dar gracias a Dios porque Dios hasta hoy ha sido nuestra respuesta, amén. Y de eso es lo que yo quiero compartir con ustedes hoy. Quiero que a lo largo de esta semana y de estos días Dios me ha hablado a mi corazón a través de este pasaje y yo quería compartirlo con ustedes. Por eso creo que se hace necesario que nosotros prestemos bastante atención, porque Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros en particular, a cada uno. Este mensaje tiene que ver bastante con nosotros, bastante, muchísimo. Por eso quiero que nos pongamos en pie y que vayamos a la palabra de Dios en 1 de Samuel, capítulo 7, versículos del 8 al 9. ¿Se escucha bien? ¿Lo tienen? Primera de Samuel, capítulo 7, versículos del 8 al 9. Amén. Dice la palabra de Dios: Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Dice el versículo 9: Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Dios. Y clamó Samuel a Dios por Israel, y Dios le escuchó. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta palabra que tú has dejado para cada uno de nosotros. Nos has dejado para que nosotros la vivamos, la pongamos por obra. Queremos rogarte especialmente hoy que tú nos hables de manera en particular. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestro espíritu, Dios. Tú sabes qué falta, qué sobra, Señor. Háblanos. Que esta palabra pueda sembrarse en nuestros corazones y dar fruto.
frutos buenos, Señor, frutos del Espíritu, y que tú te lleves la gloria en todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. La palabra de Dios dice en estos pasajes: no ceses de clamar a Dios por nosotros, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero, clamó a Dios, y Dios le oyó. Saben que estamos analizando la vida de los personajes bíblicos. En este caso estamos analizando la vida de Samuel. La semana antepasada hablamos también de Samuel, una parte. También hemos hablado de que Dios llamó a Samuel y Samuel obedeció a la voz de Dios. Nos encontramos en este punto con un hecho en concreto, con una situación en concreta, no solo en la vida de Samuel, sino del pueblo de Israel. Y realmente tenemos que entenderla en su contexto. El versículo, capítulo 7, versículo 4, dice que ellos quitaron, eso lo vimos la semana antepasada, que ellos quitaron los Baales, se arrepintieron, buscaron a Dios y sirvieron solo a Dios. Es decir, ellos ya habían dejado a sus ídolos, ellos ya habían dejado la idolatría. Samuel en aquel entonces era como el hombre orquesta. Ustedes saben, no sé si ustedes han visto alguna caricatura o alguna foto del hombre orquesta. ¿No? ¿No han visto? Que en sus manos cuando se mueve le suena algo, en los pies le suena algo, cuando mueve la cabeza, el hombre orquesta, o sea que va para todo, sirve para todo. Y hace mucho ruido. Samuel en este caso era como el hombre orquesta. Dios lo llamó, él atendió al llamado de Dios y de verdad que le tocó hacer de todo. Samuel tenía la responsabilidad de guiar al pueblo. Era el sacerdote, tenía una enorme responsabilidad de juzgar al pueblo porque también era el juez, era el gobernante, era el profeta. Es decir, en este caso en específico, Dios hablaba con él y digamos que era como el intermediario entre Dios y los hombres. La gente acudía a él cuando tenía una necesidad. Dios lo levantó, en este caso, en puntual. Y esto sucedía porque alrededor de Samuel todo estaba pervertido. Incluso los sacerdotes que levantó Dios no hacían la voluntad de Dios. Y esto es algo en concreto que le tocó vivir a Samuel. Pero es algo que no podemos tomar como norma. Hay que aclarar que hoy en día no necesitamos ningún intermediario, es decir, no necesitamos a Samuel. ¿A quién sí necesitamos? A Jesús. ¿Jesús quién es? Es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Pero en este hecho en puntual, en este caso en específico, Dios usó a Samuel como intermediario para clamar a él, para que juzgara al pueblo, para guiarlo en todas las cosas. Vemos cómo el pueblo tuvo una necesidad enorme. Dejaron su idolatría, ya se habían vuelto a Dios, ya poco a poco se estaban organizando. Y la palabra de Dios dice que en ese tiempo, en ese pequeño lapsus, sus enemigos se enteraron que estaban por ahí. Sus enemigos, dice la palabra de Dios en el versículo 7, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Si analizamos los versículos anteriores, ellos ya habían perdido la batalla y de hecho el arca de Dios había sido robada. Entonces ellos tuvieron temor, dice la palabra de Dios en ese mismo versículo, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar a Dios por nosotros, para que Dios nos guarde de la mano de los filisteos. Ellos sabían que en un tiempo de su vida no habían hecho las cosas bien, que habían obrado mal, pero una vez arrepentidos, una vez vueltos a Dios, se encontraron con una situación bastante compleja, bastante difícil. Ya habían sido derrotados y ellos tenían una enorme necesidad, una necesidad prácticamente de vida o muerte, porque sus enemigos estaban detrás. Estaban atemorizados, ya les habían ganado una batalla, estaban cabizbajos. ¿Saben? El pueblo puede que tuviese todas las papeletas para perder, porque estaban, a pesar de que ya se habían arrepentido, ya tenían una derrota. Tenían pánico al enemigo,
Por eso hablaron con Samuel desesperadamente y les pidió que por favor que clamaran. No cese de clamar a Dios por nosotros. Es decir, para que Dios nos guarde, dice el versículo 8. No ceses de clamar a Dios por nosotros, para que nos guarde, es decir, para que nos proteja, para que nos cuide, para que nos defienda, para que nos libre del enemigo, para que nos auxilie, porque lo necesitamos, para que nos auxilie de la mano de los filisteos. Vemos cómo en esta porción de la Biblia ellos tenían una necesidad y ellos clamaron a Dios, utilizaron a Samuel como intermediario. Y esto tiene que ver mucho con nosotros. Por eso yo quiero compartir dos cosas fundamentales con ustedes. Primero, que también Samuel tuvo necesidad, pero Samuel y el pueblo tuvo necesidad, pero hoy día el primer punto que yo quiero compartir con ustedes es que todos y cada uno de nosotros también tenemos necesidades. Todos y cada uno de nosotros. Todos. El mundo entero tiene necesidad. El ser humano tiene muchas necesidades, ¿verdad? Todos y cada uno de nosotros. Da igual la edad, da igual el estatus social que tengamos, da igual la cuenta del banco, todos tenemos necesidad. A veces también hemos pasado necesidad. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces también hemos pasado necesidad. Pero todos seguimos hoy en día teniendo necesidad. El mundo en que vivimos, a pesar de que cada día, no sé si ustedes se dan cuenta, que cada día la tecnología avanza más. Ya no hablemos ni de ordenadores, sino de la innovación. Las cosas están haciendo coches inteligentes, ya hay pinturas inteligentes, los móviles ya son inteligentes. A pesar de todas estas cosas, de este avance que hay en esta era, el mundo cada vez está peor. Y el mundo cada día y cada uno de nosotros tenemos necesidad, seguimos teniendo necesidad. Todos los que estamos aquí, cada uno de nosotros tenemos necesidad. Los que nos ven a través de las redes sociales también tienen necesidad. Han tenido o tienen necesidad. Saben, hay muchísimas familias, hay muchísimos hogares que tienen muchísima necesidad. Padres, hijos, matrimonios, incluso nosotros como cristianos a veces tenemos necesidad. No solo me refiero a la necesidad física, que todos en su momento hemos tenido necesidad física o necesidad de cualquier otro tipo, pero en este caso hay mucha necesidad espiritual a nuestro alrededor. Hay muchísima necesidad. Hay personas a nuestro alrededor que la están pasando muy mal. Hay mucha necesidad de sanidad interior, de sanidad espiritual. Hay mucha necesidad de consuelo. Hay muchísima necesidad de refugio. Hay muchísima necesidad a nuestro alrededor. No sé si ustedes se han dado cuenta. Hay muchísima necesidad de ayudar al prójimo, al que está al lado. Incluso nosotros como cristianos tenemos necesidades. Saben, muchos piensan que una vez que nos convertimos, se nos acaban las necesidades. Incluso comienzan, ¿verdad? Yo creo que comienzan muchísimas necesidades. Mucha gente cree que una vez que nos convertimos y hacemos una oración de fe, todas las necesidades se van. Incluso la necesidad de buscar a Dios. El pueblo de Israel, cuando estaba en la cúspide, que Dios los bendecía, pensaban que no necesitaban a Dios. Y poco a poco volvían atrás, y la historia del pueblo de Israel nos habla de eso. Poco a poco volvían atrás y se olvidaban de Dios. Que ya yo no necesito a Dios. Y esto pasa hoy en día también con muchos cristianos. A veces no lo tenemos en cuenta, pero tenemos necesidades. Y la más importante de ellas es la necesidad que tenemos de Dios. Cada día necesitamos más y más de Dios. Cada día. Cada día necesitamos acercarnos más y más a Dios. Cada día. Porque la cosa cada vez es peor. Cada día necesitamos amar más a Dios. Necesitamos amar más las cosas de Dios que las cosas del mundo, ¿verdad? Necesitamos
amar a Dios. Cada día necesitamos ser perdonados, porque a veces metemos la pata. Cada día necesitamos ser restaurados, ser ayudados. Necesitamos ser ministrados. Cada día necesitamos ser corregidos. Cada día que pasa necesitamos que a cada uno de nosotros Dios nos cambie, que Dios nos transforme. Incluso a veces necesitamos que Dios cambie las circunstancias, ¿verdad? Porque las circunstancias a veces son difíciles. Que cambie las situaciones. Necesitamos que Dios nos siga ayudando y pelee como peleó con el pueblo de Israel contra nuestros enemigos que buscan nuestra destrucción. Cada día necesitamos fortaleza, provisión, protección. Y realmente si pensamos en estas cosas, nosotros hemos necesitado alguna de estas cosas. Porque cada uno de nosotros tenemos necesidad de estas y otras cosas más. Yo creo firmemente que la necesidad de Dios no se ha acabado. Seguimos necesitando a Dios. Hoy más que nunca necesitamos a Dios. Los pastores cada día necesitamos cada día seguir pegados de la mano de Dios. Necesitamos buscar a Dios cada día. Tú puedes que tengas una necesidad hoy. No sé si realmente lo has pensado, pero puede que hoy tengas una necesidad. Y cuando tenemos una necesidad, tenemos que pensar, y esto es una pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. ¿A dónde vamos cuando tenemos necesidad? El pueblo de Israel acudió a Samuel y Samuel acudió a Dios. ¿A quién acudimos cuando tenemos necesidad? ¿A quién corres cuando tienes necesidad? ¿A dónde caminas? ¿A dónde van tus pasos? ¿Hacia dónde vamos cuando tenemos necesidad? Es importante pensar en estas cosas, meditar. ¿A quién acudes? ¿A dónde te refugias cuando tienes necesidad? ¿En quién pones tu necesidad? ¿En quién echas toda tu ansiedad? ¿En quién pones tú tus cargas? ¿En quién? ¿A quién vas corriendo cuando tienes un problema? El pueblo de Israel lo tuvo claro. Buscó a Samuel y Samuel no buscó a los agoreros, sino buscó a Dios. El pueblo pidió desesperadamente que Samuel orara por ellos. Estaba desesperado, angustiado. No ceses, no pares, no te detengas. Necesitamos que Dios nos ayude. Necesitamos ayuda de lo alto. Ellos pidieron, clamaron a Samuel por ayuda. Y Samuel clamó a Dios. El pueblo acudió a Samuel. ¿A quién acudes tú? Todos tenemos necesidad. Pero en la necesidad, ¿a quién acudes? ¿Saben? Vemos en la palabra de Dios en muchísimos pasajes. ¿Saben a quién acudía Jesús? Al Padre. ¿Saben que Jesús también tuvo necesidad? Lucas 22-24 nos habla de la necesidad que tuvo Jesús. Y Lucas 22-24 nos dice que le dijo Jesús al Padre: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús tuvo necesidad, necesitó fortaleza. Lo contrario del rey Asa. ¿Sabe? El rey Asa, dice la palabra de Dios, que él en su enfermedad, cuando ya estaba mayor, en su enfermedad, dice la palabra de Dios que no necesitó a Dios, sino que buscó su ayuda, su refugio en los médicos.
Qué contraste, ¿verdad? Y debemos preguntarnos nosotros, ¿cómo queremos ser? ¿Como ese rey Asa de 2 de Crónicas 16? ¿O como ese Jesús que clamaba al Padre cuando tenía una necesidad? ¿Cuál es tu mayor necesidad hoy? Todos tenemos necesidades. ¿Cuál es tu mayor necesidad? O sea, la que es ya de vital, que si no, Dios no me ayuda ya, listo. ¿Cuál es nuestra necesidad hoy? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu mayor preocupación? ¿Cuál es esa preocupación que hoy te quita el sueño? Si la hay, claro. Creo firmemente que todos tenemos necesidad. Tú puedes tener necesidad hoy. Cada uno de nosotros puede tener una necesidad. Pero ¿saben? No sé cuál sea tu necesidad. Dios sí conoce la mía. Y Dios también conoce la tuya. Pero ¿saben qué? A pesar de que todos tenemos necesidad, Dios es la respuesta. Y ese es el segundo punto que yo quiero compartir con ustedes. Sencillito, claro. Todos tenemos necesidad, así como el pueblo de Israel, pero Dios es la respuesta. Dios. El punto central de este mensaje no es saber que tenemos necesidad, porque puede que a lo mejor la tengamos, o pensemos que no la tengamos, pero el punto central es quién da la respuesta. Y realmente Dios es la respuesta. El pueblo estaba en angustia, estaba desesperado, y Dios fue su respuesta. Dice la palabra de Dios en 1 de Samuel, más abajo, Samuel 7, del 10 al 11, dice: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Dios tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos, el versículo 10. Y el 11 dice: y salieron los hijos de Israel de Mizpa y siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Dios fue la respuesta del pueblo. Dios fue la respuesta de Samuel. Dios es la respuesta y sigue siendo la respuesta hoy. Dios es la respuesta. En medio de las tormentas, de las dificultades, ¿sabes quién puede ser la respuesta? Dios. No sé si ustedes se recuerdan cuando Jesús estaba en la barca con sus discípulos y casi que se hundía la barca y Jesús estaba tranquilito ahí durmiendo y ellos estaban, lo despertaron. ¿Qué pasa? Que perecemos. ¿No te das cuenta? Jesús, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Increíble. En Dios está la respuesta. Elías, en un momento de su vida, se hospedó en casa de una viuda, y el hijo de esa viuda murió. Y saben, se puso muy triste la viuda. Solo le quedaba el hijo. Elías clamó a Dios. Y dice la palabra de Dios en 1 Reyes 17 que Dios oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Dios fue la respuesta a esa viuda angustiada. Cuando Asa iba comenzando, bueno, ya tenía ya tiempo, en 2 de Crónicas nos habla de que el pueblo se iba a enfrentar a sus enemigos. El rey necesitaba ayuda. Dice la palabra de Dios que eran muchísimos. Dice, sus enemigos, el etíope con su ejército, más de 1 millón de hombres y 300 carros. ¿Se imaginan? Varias veces Fuerteventura se iba a enfrentar con el rey Asa. Dice, entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla. Y clamó Asa a Dios y dijo: oh Dios, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Dice, ayúdanos, oh Dios,
porque tú eres nuestro amparo, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Y Dios deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, e huyeron los etíopes. Cuando Jesús clamó a Dios, Dios no se quedó de brazos cruzados. Dijo, tranquilo, que sufra. No. ¿Saben qué hizo Dios? ¿Qué hizo el Padre con Jesús? Dice Lucas, en el versículo siguiente, en el 43, Lucas 22, 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Jesús tuvo una necesidad y el Padre la suplió. Dios es la respuesta. No sé si ustedes lo han pensado, pero realmente el único que puede dar respuesta a nuestras necesidades es Dios. Es el único. Por eso cada martes nos reunimos para orar todos juntos. Samuel no acudió a los dioses ajenos, no acudió a los magos ni a los adivinos, sino que acudió a Dios. Samuel confió en que Dios era el único que podía cambiar las situaciones, solucionar el problema. Hoy Dios puede ser tu respuesta. Hoy Dios puede ser tu respuesta. ¿Saben? No basta solo con saber que todos tenemos necesidad y que Dios es la respuesta, sino que Dios sea tu respuesta. Dios quiere ser tu respuesta. Nuestra propia vida nos habla de que nosotros necesitamos a Dios cada día y debemos clamar a Dios y Dios va a responder. Debemos seguir dependiendo de Dios, porque Dios es la respuesta. Si Dios no hubiese sido la respuesta, creo que firmemente que cada uno de nosotros no estaríamos aquí hoy. Ninguno de nosotros estaría aquí, porque estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios fue la respuesta. Dios es la respuesta, sigue siendo la respuesta. Si nosotros queremos cambiar algo externo de nuestro cuerpo, vamos al médico. O acudimos a 2 kilos de maquillaje o a una faja. Y puede que nos veamos diferentes externamente. El único que nos puede cambiar internamente es Cristo. Por fuera podemos cambiar de apariencia, ¿verdad? Con una faja ya no se ve la barriga, ¿verdad? Con mucho maquillaje a lo mejor nos vemos guapos, ¿verdad? Podemos ver en internet que hay chicas que no son tan agraciadas en su rostro y con maquillaje, ¡buah!, quedan como muñecas, quedan como Frozen. Pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está su corazón? Bonito por fuera, pero feo por dentro. Debemos meditar en estas cosas. El único que nos puede transformar por dentro es Dios. Si queremos cambiar nuestra vida, si queremos cambiar nuestra condición espiritual, si queremos cambiar de manera de ser, si queremos ser diferentes, debemos hacer lo mismo que hizo Samuel: clamar a Dios. Hay muchísimos pasajes que nos hablan de eso. El más famoso y el que más a veces utilizamos es el mismo, el teléfono al cielo, el 33:3 de Jeremías. Clama a mí y yo te responderé. Sabemos que si clamamos a Dios
y le pedimos las cosas conforme a su voluntad, Él nos oye y nos da aquello que necesitamos, en su tiempo, evidentemente. Pero, ¿qué estamos haciendo? Debemos meditar. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Cuántos quieren tener un espíritu 90-60-90? ¿Saben que el 90-60-90 es la medida ideal supuestamente para las chicas? ¿Es la perfecta? 90-60-90. Al revés. 90-60-90. O por ahí va. 90-60-90. Es la medida ideal para las chicas. No sé cuál será para los chicos. Sin barriga. Pero si quieres o si queremos tener una sanidad espiritual 90-60-90, debemos acudir a Dios. Debemos clamar a Dios porque Dios es nuestra respuesta. Amén. Si queremos ver un cambio en nuestras vidas, si queremos ser personas diferentes, si queremos ser librados de la angustia, si queremos tener fuerzas en la dificultad, Dios es la respuesta. Solo Dios. ¿Quién suplió la necesidad del pueblo? ¿Samuel? Piensen bien. ¿Quién suplió esa necesidad? El pueblo acudió a Samuel. ¿Samuel suplió la necesidad o fue Dios? Y esas son cosas que tenemos que tener en cuenta. Samuel en sí mismo no tenía poder. Dios fue el poderoso. Nosotros, por mucho que nos esforcemos en nosotros mismos, no vamos a poder cambiar porque no hay poder en nosotros. ¿Saben cuál es el único que nos puede transformar a nosotros? Dios. Porque Dios es la respuesta cuando tenemos una necesidad. Y tenemos necesidad. Vuelvo, insisto, no sé cuál es la necesidad de cada uno de ustedes. No sé si sea económica, no sé si sea espiritual, no sé si sea física, pero Dios puede dar la respuesta. Y debemos acudir. ¿Saben? Dios ha sido la respuesta al refugio de Chilecito. Ayer estaba pensando en esto. ¿Saben? El refugio de Chilecito está alimentando a un montón de familias que no tienen nada. Y Dios ha sido la respuesta. Porque Dios provee para esas necesidades de todas esas personas. Dios ha dado respuesta, eso lo vimos la semana pasada con los hermanos en Londres. Tenían una necesidad. Y Dios suplió, ¿o no, Héctor? Dios suplió, porque Dios es el único que puede dar la respuesta. Yo hablaba hace poco con Lina y decía, la gente está asombrada, porque personas que tienen el doble de años que nosotros, no tienen una casa, y nosotros, gracias a Dios, tenemos, porque Dios nos las ha dado. Dios es la respuesta. ¿Saben? Estábamos clamando para hermanos y hermanas que se levantaran, que Dios levantara en México, porque había mucha necesidad. Y Dios dio la respuesta. Hay hermanos que siguen adelante en la obra del Señor y que se esfuerzan para hacer la voluntad de Dios. Y pastores que están allí haciendo la obra de Dios. Personas que se están preparando para ser pastores, dando su vida por las ovejas. Dios sigue siendo la respuesta en Perú. Cada día se esfuerzan más, cada día crecen más en el espíritu. Dios ha sido la respuesta en Italia. Dios sigue siendo la respuesta. ¿Saben? Pensando, meditando, Dios también ha sido la respuesta aquí. Dios ha dado respuesta a cada uno de nosotros. ¿Saben? Cuando oramos que había necesidad, Dios ha sido la respuesta para la educación de nuestros hijos. Dios ha sido la respuesta para la necesidad que había en el pueblo a través de la ONG. Y muchos nos hemos beneficiado de ella. Dios ha sido la respuesta. Cuando hemos tenido necesidad, hemos clamado a Él y Dios ha sido nuestra respuesta. No porque nosotros seamos mejores que otros, no porque Dios nos escuche más a nosotros. Dios nos escucha a todos. En sí mismo nosotros no tenemos poder para cambiar las situaciones. Yo no tengo poder
para responder oraciones. Y muchas veces la gente viene a nosotros para que nosotros oremos, y nosotros podemos, y cada uno de ustedes también tiene esa responsabilidad de orar los unos por los otros, porque es bíblico, lo dice la palabra de Dios. Pero nosotros en nosotros mismos no podemos cambiar las situaciones. Ni la Virgen puede cambiar las situaciones, ni los gobernantes pueden dar la respuesta. La única respuesta la podemos encontrar, ¿saben en quién? En Dios, porque Dios es la respuesta. Sabiendo estas cosas, a lo mejor alguno de los que está aquí está buscando respuestas en otros lados. Está buscando respuestas en otro sitio que no es Dios. Está buscando atajos. Pero Dios es la respuesta. El tiempo se nos está yendo. Saben, estábamos ya en noviembre, increíble. El reloj está llegando a su fin. El reloj de arena ya se está acabando. Ya le queda poca arena. Y si pensamos realmente, el dinero se acaba. El dinero más temprano que tarde se acaba. La salud, también poco a poco nos vamos deteriorando. Algunos se están poniendo mayores. Yo también. La salud, el dinero se acaba. La juventud se nos acaba. Ya no somos niños. Sabemos lo que está bien y lo que está mal. Todo lo sabemos. Tenemos plena conciencia de esas cosas. Saben, Dios quiere que nosotros dejemos la autosuficiencia. ¿Saben lo que es una persona autosuficiente? Ese que yo lo hago todo, y que yo cambio las cosas, yo hago esto y yo hago lo otro. No. Dios quiere que sigamos dependiendo de Él. El pueblo de Israel le tocó depender de Dios. Samuel le tocó depender de Dios. Nosotros también debemos seguir dependiendo de Dios, porque Dios es la respuesta. Dios no quiere que sigamos buscando atajos para nuestras vidas, para tratar de cambiarnos a nosotros mismos. Es imposible. Si tenemos alguna necesidad, debemos ir a Dios. Es su voluntad. Segunda de Crónicas dice, y con esto termino: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La voluntad de Dios es que nos pongamos de acuerdo con Él. Hoy podemos ponernos de acuerdo con Dios. Dios, yo tengo una necesidad. Yo tengo esta necesidad. Yo sé que tú tienes respuesta para esa necesidad. Ayúdame a creerte. Porque a veces creemos de aquí, de mente, de intelecto. Pero realmente a lo que lo llevamos a la práctica, nos ponemos como el pueblo de Israel. Clame porque que mis enemigos. Dios conoce nuestra situación. Dios sabe las áreas en nuestras vidas que tienen necesidad. Dios las sabe. ¿Ustedes creen que para Dios le es oculto el estado actual de cada uno de nosotros? ¿Le es oculto? ¿Lo sabe o no lo sabe? Lo sabe, ¿verdad? Dios sabe, como hay un refrán por ahí, Dios sabe de qué pata cojeamos. Dios lo sabe todo. A Él no le vamos a engañar. ¿Qué le vamos a engañar? Yo los puedo engañar a ustedes, pero a Dios no le puedo engañar. Dios sabe la necesidad de cada uno de nosotros. Él quiere que cada uno de nosotros, en nuestra necesidad, clamemos a Él. Porque Él es el único que tiene la respuesta a todas nuestras necesidades. A todas. Clama a mí y yo te responderé. Yo tenía por lo menos 5 o 6 canciones que escoger hoy para
cerrar con broche de oro. Pero no es necesario, porque la gloria es para Dios. No necesitamos terminar con melodías bonitas ni canciones exitosas. Necesitamos un corazón rendido a Dios. Un corazón que diga, sí, Dios, yo creo que es verdad. Yo a veces como que me estoy pasando. Yo a veces pienso que es que no necesito de ti. Y Dios lo sabe. Dios quiere que sigamos dependiendo de Él. Que sigamos dependiendo. Porque Dios es el único que puede dar la respuesta. Amén. Vamos a ponernos en pie porque hoy es un día especial. Hoy celebramos la Santa Cena. Hoy tenemos que también, no porque sea Santa Cena, sino que hoy tenemos que ponernos también de acuerdo con Dios. Y Dios no quiere que juguemos a la iglesia, ni que hagamos las cosas en vano, ni que pisoteemos su nombre, ni que hagamos las cosas por hacerlas, por costumbre. Yo quiero que hoy nos pongamos de acuerdo con Dios. Hoy realmente reconozcamos, así como reconoció el pueblo de Israel que estaba haciendo mal. Si hemos hecho lo malo delante de Dios, pongámonos de acuerdo con Él, ya está. No tenemos que gritarlo a los cuatro vientos, pero sí hablar con Dios, porque para eso estamos aquí. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, muchas veces reconocemos que somos autosuficientes, Dios, que a veces no queremos depender de ti, nos cuesta depender de ti, Señor. Es más fácil agarrar más atajos, ir por otros caminos, Señor, que no es el tuyo. Padre, perdónanos porque te hemos fallado, hemos metido la pata, hemos cometido muchísimos errores a lo largo de nuestra vida. Hasta el día de hoy hemos fallado, Dios. Yo quiero que tú nos perdones. Que nos perdones porque te hemos dado la espalda, Dios. Porque a pesar de nuestra necesidad, hemos huido de ti, Señor. A pesar de nuestra necesidad, hemos huido como Jonás. Permítenos en esta mañana que nuestro corazón sea tocado por ti, Señor. No por la emoción, Señor, sino que realmente nosotros nos comprometamos contigo a partir de hoy, Señor. Para que tú seas el centro de nuestras vidas. Tú sabes la necesidad que tenemos de ti. La necesidad que tiene nuestra familia de ti. La necesidad que tienen nuestros amigos de ti. Nuestros compañeros de trabajo, Señor. Padre, ayúdanos de verdad. Te necesitamos. Queremos que tú nos transformes de una vez por todas, Señor. Tú conoces nuestra necesidad. Tú eres el único refugio que encontramos, Señor, que es seguro. No queremos seguir refugiándonos en nada, Señor. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Alguien que ore pidiendo a Dios que tomemos este sacrificio, este símbolo de la sangre y el cuerpo de Cristo, que lo tomemos de una manera digna. Que podamos en este tiempo examinarnos a nosotros mismos. Y si hay algún camino de perversidad, que Dios lo quite. Alguien que ore. No hemos nacido, pero tú, Señor, ya tenías un corazón. ¿Tú vas a hacer la comunión?
Aleluya. Te agradecemos, Señor, la palabra que nos has dado en esta mañana. Y queremos rogarte, Señor, que tú nos ayudes a recibirla, a entenderla y a practicarla. Porque es el deseo de nuestro corazón, es agradarte a ti. Darte la gloria y la honra que tú y nadie más mereces. En el nombre de Jesús. La palabra del Señor dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pero si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Damos gracias al Señor en esta mañana, porque cuando estábamos perdidos, sin esperanza y sin Dios en el mundo, Dios tuvo misericordia de nosotros. Nos amó cuando no lo merecíamos. En eso se mostró el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si nos amó cuando éramos pecadores, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos? Por eso damos gracias al Señor, porque podemos tener la certeza, la plena convicción de que si somos sinceros en nuestro arrepentimiento, Dios perdona todos nuestros pecados, nos limpia de toda maldad y nos da la oportunidad de seguir adelante. Cada uno de nosotros, como dice la Escritura, examínese a sí mismo y coma del pan y beba de la copa, porque hemos sido invitados a la mesa por Cristo mismo. Y no hemos sido invitados para no participar, sino para que participemos. Pero es necesario que lo hagamos dignamente. Por eso, si hay alguna área en tu vida, si hay alguna cosa en tu corazón que no sea correcto, ahora ahí donde estás, cierra tus ojos y deséchala de tu corazón, para que cuando pase la copa y el pan por tu lado, puedas participar de ella sin problema. Somos una familia en Cristo, hermanos los unos de los otros. En toda familia puede haber roces, pero la familia se ama. Amén. Oremos al Señor, hermanos, ahí donde estás. No dice la Escritura que tengamos que examinar al que está a nuestro lado. No dice que tengamos que examinar al otro, sino que tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. Voy a pedir que Ana Ruth, por favor, pase por aquí. Y Estelita también, por favor, pasen por aquí. Ellas son diaconisas de la iglesia y van a servir el pan y el vino. Pero aprovecha este momento, aprovecha este tiempo para orar al Señor, para darle gracias por haber enviado a su Hijo a morir por nuestros pecados, para darle gracias de que nuestra salvación no dependa de nosotros, sino de Él, para darle gracias por estar ahí cuando le necesitamos.
Te damos gracias, Señor, por esta representación, Dios, de la cena, Padre, por la sangre que tú vertiste, Dios, porque de verdad que no estábamos nosotros ahí, Señor, sino que tú te pusiste por nosotros, Dios. Gracias porque tú pensaste en nosotros, Señor, por amor. Gracias por esa misericordia, gracias por ese sacrificio, gracias por ser ese consuelo y gracias por no bajarte de esa cruz, Señor. Gracias por poder contar contigo, Dios. En el nombre de Jesús, amén. De igual manera, Señor, queremos agradecerte que de tal manera, Señor, tú nos amaste, oh Dios, que entregaste a tu Hijo, Señor, para que muriera, Señor, por nosotros, oh Dios. Te damos gracias por este pan, que es símbolo del cuerpo que Cristo entregó, Señor, por cada uno de nosotros, que lo hizo voluntariamente, Señor, y sufrió todo el oprobio, todo el rechazo, Señor, solo por amor a nosotros. Que nosotros valoremos, Señor, este sacrificio que tú hiciste, Señor. Te damos gracias por hacernos partícipes, Señor, de esta cena. En el nombre de Jesús, amén. Nuestras hermanas van a pasar a repartir el pan y el vino. Por favor, no lo coman, no lo beban, hasta que todos podamos hacerlo al mismo tiempo, como nos enseña la palabra del Señor. Mientras tanto, quiero leerles unos pasajes de las Escrituras. Dice el apóstol Juan: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Cuando Juan escribió estas palabras, habían algunos creyentes que, guiados de la filosofía griega, pensaban que el cuerpo era malo, que lo bueno es el espíritu. Por tanto, si el cuerpo era malo, Cristo no podía haber tomado cuerpo, sino que era simplemente un espíritu. Y estaban negando que Cristo hubiese sido verdadero hombre. Si Cristo no hubiera sido verdadero hombre, su sacrificio por la humanidad no hubiera servido. Tenía que ser hombre para ocupar el lugar de los hombres, de la humanidad. Por eso Juan dice: probemos los espíritus si son de Dios, porque no todos los espíritus han salido de Dios. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Lo creen, hermanos? Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, en paga por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús
es el Hijo de Dios. Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. La palabra del Señor dice en el Evangelio que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Nosotros en esta mañana, mediante este pequeño rito que Cristo mismo instituyó al decir haced esto en memoria de mí, estamos recordando su sacrificio en nuestro favor. Nuestros pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario. Allá fue donde Cristo tomó el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. La lista de los pecados que Satanás tenía escrito de cada uno de nosotros. Las acusaciones que tenía contra ti y contra mí. Y Cristo la rompió, la clavó en la cruz y avergonzó al diablo. Participemos del pan con gratitud de nuestro corazón, como símbolo del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor. Muchas gracias. Del mismo modo dice que acabada la cena, tomó la copa y habiendo dado gracias, la dio a sus discípulos diciéndole: tomad, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que será derramada para la remisión de vuestros pecados. Este vino, que es símbolo de la sangre de Cristo, lo tomamos con gratitud en nuestro corazón, sabiendo que aquel sacrificio que fue hecho hace casi 2000 años sigue siendo eficaz para el perdón de nuestros pecados hoy. Participemos con gratitud. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Padre del cielo y de la tierra. Te damos gracias porque no te apartaste de nosotros cuando estábamos heridos de muerte. El pecado, Señor, nos había enfermado de tal manera que estábamos condenados a morir eternamente, a apartarnos de ti por toda la eternidad.
una eternidad de sufrimiento, de tormento eterno. Pero tú tuviste misericordia, perdonaste nuestros pecados al enviar a Cristo a morir en nuestro lugar. Y su muerte fue nuestra muerte. Y su resurrección será también nuestra resurrección. Por eso te agradecemos ese sacrificio que nos limpia de todo pecado. Gracias porque podemos celebrar la victoria. Ya el pecado nos enseñorea de nosotros. Ahora, Señor, somos libres porque Cristo nos ha hecho libres. Y te lo agradecemos de todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Alguien que quiera agradecerle a Dios por el perdón de sus pecados. Aleluya. Padre del cielo, yo quiero darte gracias grandemente, Señor. Sí, Señor Jesús. Porque tú eres el único y verdadero Dios que ha dado tu vida por nosotros, Señor. Como tú nos dices, no hay comparativo del que ha dado la vida por sus amigos. Bendito sea, Señor. Gracias por este líder de tu mano, Señor. Tu mano poderosa y preciosa, Señor. En el cual tenemos deuda eterna, tenemos la esperanza de la vida eterna en Cristo. Amén. Gracias por nuestra vida. Aleluya. ¿Alguien más que se sienta agradecidos a Dios por su amor, por su bondad para con nosotros, por su paciencia? Gracias, Señor. Gracias, Padre. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Amén. Oh, aleluya. Sí, Señor. Es verdad. Amén. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Gracias, Padre, por esta hermosa oportunidad de recordar que nuestros pecados ya fueron perdonados, que nuestras maldades ya fueron quitadas, anuladas, echadas al fondo del mar, de donde no te vuelves a acordar de ellas, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de seguir adelante, de hacer borrón y cuenta nueva. Gracias. Llévate la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Quiero invitarles a que abran la Biblia por el Evangelio de Mateo, capítulo 19. Ahí vamos a leer tres pasajes, tres textos de la Escritura que quiero que tengamos en cuenta. Mateo, capítulo 19, versículos del 13 al 15. Mientras buscamos este pasaje, yo voy a pedir a Harding y a Andrea, por favor, que pasen para acá al frente. Ellos van a presentar a su bebé delante del Señor. Adelante.
Mateo capítulo 19, versículo 13. Qué bueno. Dice la palabra del Señor que entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Pero dice que los discípulos le reprendían. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y dice la Escritura que habiendo puesto las manos sobre ellos, se fue de allí. Nosotros nos presentamos a los niños en base al Evangelio de Lucas, capítulo 2, donde se ve que María y José presentaron a Jesús, porque ellos estaban bajo la ley de Moisés, y ellos, para presentar a Jesús, tuvieron que llevar, como la ley decía, una ofrenda al sacerdote, 2 tórtolas, un palomino. Pero nosotros no estamos bajo la ley. Romanos capítulo 6, versículo 14, lo dice claramente. Nosotros presentamos a nuestros hijos al Señor en base a este pasaje de las Escrituras, en el que vemos que unos padres que amaban a sus hijos querían que Jesús pusiera las manos sobre ellos y los bendijese. Es este el pasaje que nos da base, fundamento para la presentación de nuestros hijos al Señor. Nosotros no bautizamos a los niños porque el bautismo no es para los niños. El bautismo es el testimonio que alguien da de su identificación con Cristo en su muerte y en su resurrección. Y un bebé no puede dar testimonio alguno porque es demasiado pequeño, pero tampoco lo necesita, porque la palabra de Dios dice claramente, y nosotros lo hemos leído aquí, que de los tales es el reino de los cielos. Las falsas doctrinas que hemos aprendido en la Iglesia Católica Romana nos hacía tener miedo. Y si no bautizamos al bebé y el bebé muere, ¿va a ir al limbo? Bueno, ya hasta los papas han reconocido que eso era una mentira, que eso no existía. Pero durante siglos han estado enseñando esa mentira. ¿Irán al purgatorio? Bueno, esa es otra mentira que algún día reconocerán. No existe el purgatorio. Existe el cielo y existe el infierno. Y el Señor les otorga a ellos, a los niños, les otorga el cielo. De los tales es el reino de los cielos. Si Cristo le abre la puerta del reino de los cielos a los niños, no tenemos nada que temer. Amén. Por eso nosotros no bautizamos a los niños, porque los niños no tienen fe. Y la fe es un requisito imprescindible, sin el cual nadie debería ser bautizado. A Jardín y Andrea, les voy a preguntar cosas. Los voy a poner en un aprieto. Se me acaba de poner blanco, tranquilo. Ustedes se comprometen delante del Señor a educar a esta bebé en el conocimiento de la palabra de Dios. Sí. Sí, señor. Muy bien. Pero no basta solamente enseñarles la palabra. Hay que darles ejemplo. ¿Se comprometen a ser ejemplo de vuestra hija? Sí, me comprometo. Sí. Muy bien. Bueno, pues en ese caso vamos a ponernos de pie, porque vamos a presentar a Elizabeth al Señor. A ver, yo voy a pedir que el papá la coja y la alce de alguna manera. Es una muñeca. Es una muñeca, mira, mira. Eso es. Oremos, hermanos. Padre del cielo, te damos gracias por Elizabeth. Te damos gracias por esta bebé hermosa, fruto del amor de nuestros hermanos, que queremos, Señor, que tú bendigas. Queremos que la protejas, Señor, de todo mal, que la guardes, que la bendigas y que le des sabiduría a los papás, no solo para enseñarles tu palabra, sino también para que sean un buen ejemplo para ella, que crezca en el conocimiento y en el temor de ti, Señor.
Bendice este hogar aquí representado, en el nombre de Jesucristo, para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Tranquila. Elizabeth, ¿tú te comprometes a ser una buena chica? Dice que sí. ¿Vas a ser una chica obediente? ¿Sí? Dice que... Damos gracias al Señor, hermanos, porque de verdad que es una bendición el poder criar a estos hijos en el temor de Dios. Amén. Pues siéntense, hermanos. Gracias. Dios les bendiga mucho. Cuídense, ¿vale? Nuestro hermano Mina, por favor, pasa por aquí. Él va a compartir los anuncios